El poderoso plan de Dios para tu vida. ¿Cómo alinear tu vida con el plan de Dios? Aquí es donde todo empieza a tomar forma. Ya sabemos que Dios tiene un plan para nosotros y que a veces no lo revela de inmediato. Pero ¿qué podemos hacer mientras esperamos? ¿Cómo asegurarnos de que estamos caminando en la dirección correcta, incluso cuando no tenemos el mapa completo? La respuesta está en aprender a alinear nuestra vida con su voluntad. Primero, hablemos de la obediencia. Sí, esa palabra que a veces nos cuesta tanto, porque seamos honestos. Todos queremos hacer las cosas a nuestra manera, pero la obediencia es la llave que abre la puerta al propósito de Dios. Jesús mismo nos dio el mejor ejemplo de esto en Lucas 22:42, cuando estaba a punto de enfrentar la cruz. Oró: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué impresionante, ¿no? Incluso Jesús, en el momento más difícil de su vida, eligió la voluntad del Padre por encima de la suya. La obediencia no siempre es fácil, pero es fundamental. Muchas veces, Dios nos pide que demos pasos de fe que no entendemos completamente. Puede ser perdonar a alguien que nos lastimó, tomar una decisión difícil o incluso esperar pacientemente cuando todo en nosotros quiere correr. Pero cada acto de obediencia es una declaración de confianza en Dios. Es como decir: no entiendo todo, pero confío en que tú sabes lo que es mejor para mí. Otro aspecto clave es buscar a Dios intencionalmente. Esto no se trata de una búsqueda ocasional como cuando necesitamos algo de Él. Se trata de hacer de nuestra relación con Dios una prioridad diaria. La Biblia dice en Mateo 6:33, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Cuando ponemos a Dios en el centro de nuestra vida, todo lo demás empieza a alinearse. Ahora bien, ¿cómo se ve eso en la práctica? Comienza con pequeñas acciones. Dedica tiempo a leer la Biblia. Ora constantemente y hazlo con un corazón sincero. No necesitas usar palabras elegantes ni complicadas. Solo habla con Dios, como hablarías con tu mejor amigo. Cuéntale tus sueños, tus miedos, tus frustraciones. Y lo más importante, escúchalo, porque sí, Dios habla. Pero a menudo estamos tan ocupados hablando nosotros que no le damos espacio para responder. Otro punto clave es vivir con propósito. A veces nos enfocamos tanto en descubrir cuál es el gran plan de Dios para nuestra vida que olvidamos vivir de manera intencional cada día. Pero aquí está la verdad. El propósito de Dios no siempre está en los grandes eventos de la vida. A menudo se encuentra en los pequeños actos de amor, de servicio y de fidelidad. Tal vez hoy el plan de Dios para ti sea simplemente ser una luz en tu familia, en tu trabajo o con tus amigos. Tal vez sea ayudar a alguien que lo necesite, compartir una palabra de aliento o simplemente ser paciente en medio de una situación difícil. Y no podemos olvidar el poder de la fe. La fe no es solo creer que Dios tiene un plan, es actuar como si ya supieras que ese plan está en marcha, incluso cuando no puedes verlo. Hebreos 11:1 lo dice perfectamente: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cuántas veces nos detenemos? Porque queremos ver antes de creer, pero Dios nos llama a creer primero y luego veremos su obra en nuestra vida. Por último, quiero hablarte de la comunidad. A veces pensamos que nuestro caminar con Dios es algo que debemos hacer solos, pero no es así. Dios nos diseñó para vivir en comunidad, para apoyarnos unos a otros y aprender juntos. Rodearte de personas que compartan tu fe y que te animen en tu camino con Dios puede marcar una gran diferencia. Ellos pueden ayudarte a mantenerte firme cuando las cosas se pongan difíciles y recordarte que no estás solo en este viaje. Los desafíos como herramientas de Dios. Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Porque seamos honestos,
Cuando enfrentamos desafíos, nuestra primera reacción es pensar ¿por qué a mí, Dios? ¿Qué estoy haciendo mal? Pero ¿y si te dijera que esos momentos difíciles no son un castigo, sino una herramienta que Dios usa para moldearte y prepararte para algo más grande? Mira, en la Biblia vemos un patrón constante. Dios no llama a personas perfectas, sino a personas dispuestas, y luego las prepara a través de los desafíos. Pensemos en José, por ejemplo. Este hombre pasó de ser el hijo favorito de su padre a ser vendido como esclavo por sus propios hermanos. Después fue acusado falsamente y terminó en la cárcel. Pero adivina que todo eso formaba parte del plan de Dios. Al final, José fue elevado a la posición de segundo al mando en Egipto, salvando a miles de personas del hambre, incluida su propia familia. Génesis 50:20. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que los desafíos no son el final de la historia, son capítulos necesarios para que lleguemos al propósito que Dios tiene para nosotros. A veces, esos momentos difíciles son como el fuego que purifica el oro. Es incómodo, incluso doloroso, pero al final lo que queda es algo puro y valioso. Ahora, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez pasado por una situación difícil que en su momento parecía insuperable, pero luego te diste cuenta de que te hizo más fuerte o te enseñó algo importante? Esa es una de las formas en las que Dios trabaja. Él no solo quiere que llegues al destino, sino que estés preparado para manejar lo que Él tiene para ti cuando llegues. Por ejemplo, imagina que Dios tiene planeado ponerte en una posición de liderazgo, pero sabes que el liderazgo requiere paciencia, humildad y fortaleza. ¿Cómo podría Dios enseñarte esas cualidades? Probablemente permitiendo que pases por situaciones donde tengas que practicar paciencia, demostrar humildad o fortalecerte en medio de la adversidad. Es en esos momentos donde crecemos y nos transformamos. Otro ejemplo claro es Moisés. Antes de ser el líder que sacó al pueblo de Israel de Egipto, pasó 40 años en el desierto cuidando ovejas. ¿Te imaginas lo que eso debió parecerle? Tal vez pensó que su vida no tenía sentido, que todo estaba perdido. Pero ¿sabes qué? Esos 40 años fueron su entrenamiento. Dios lo estaba preparando para liderar a un pueblo en otro desierto, esta vez con un propósito divino. Y aquí está la clave. Los desafíos no solo nos preparan, sino que también nos acercan más a Dios. Es en esos momentos difíciles donde aprendemos a depender completamente de Él, porque nos damos cuenta de que no podemos hacerlo solos. En 2 Corintios 12:9, Pablo nos recuerda algo hermoso. Mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando nos sentimos más débiles es cuando Dios se muestra más fuerte. Así que cuando enfrentes un desafío, en lugar de preguntar ¿por qué Xenia?, intenta preguntarte ¿para qué? ¿Qué quiere enseñarme Dios a través de esto? ¿Cómo está usándolo para prepararme para su plan? No siempre es fácil, lo sé. Pero cuando miras los desafíos desde esta perspectiva, comienzas a verlos como oportunidades en lugar de obstáculos. Y sabes que es lo mejor, que Dios nunca nos deja solos en medio de nuestras luchas. Siempre está ahí guiándonos, fortaleciéndonos y recordándonos que su plan es más grande de lo que podemos imaginar. Así que la próxima vez que enfrentes un desafío, recuerda, estás siendo moldeado para algo extraordinario. Dios usa incluso nuestras fallas para su propósito. Hablemos de algo que a todos nos afecta: nuestras fallas. ¿Cuántas veces nos hemos sentido como si nuestras equivocaciones nos hubieran descalificado del plan de Dios? Quizá hayas pensado, he cometido demasiados errores, Dios ya no puede usarme. Pero aquí está la verdad que cambia todo. Dios no solo puede usar tus fallas,
las usa activamente como parte de su propósito. Piénsalo de esta manera. Dios no está buscando perfección, está buscando corazones dispuestos en la Biblia. Hay innumerables ejemplos de personas que cometieron errores gigantescos, pero Dios no los desechó, los redimió y los utilizó para hacer cosas extraordinarias. ¿Te suena, Pedro? Este hombre negó a Jesús 3 veces, y no cualquier negación lo hizo en el momento más crítico, cuando Jesús estaba siendo llevado a la cruz. Pero después de su arrepentimiento, Jesús no solo lo perdonó, sino que lo restauró y lo usó como uno de los pilares de la iglesia. Aquí hay algo poderoso en Juan 21. Jesús le pregunta a Pedro 3 veces si lo ama. Esa fue una forma simbólica de redimir sus 3 negaciones. Luego Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. En otras palabras, a pesar de su fracaso, Pedro seguía siendo parte del plan de Dios. Ahora déjame decirte algo que tal vez no habías considerado. Tus fallas pueden convertirse en tus mayores testimonios. Las áreas donde te equivocaste pueden ser las mismas áreas donde Dios te levanta para ayudar a otros. Tal vez has pasado por momentos difíciles como haber tomado decisiones equivocadas, haberte alejado de Dios o incluso haber lastimado a personas importantes en tu vida. Pero cuando te entregas a Dios, Él no solo te perdona, sino que transforma esas experiencias en herramientas para bendecir a otros. Romanos 88:28 lo dice: perfectamente sabemos que en todas las cosas interviene Dios para el bien de los que lo aman. Nota que no dice en algunas cosas o en las cosas buenas, dice en todas las cosas. Eso incluye tus errores, tus caídas, tus momentos de debilidad. Dios toma todo eso y lo convierte en algo bueno. Un ejemplo más. David, este hombre conocido como un hombre conforme al corazón de Dios, cometió errores graves, incluyendo adulterio y asesinato. Pero cuando se arrepintió, Dios lo perdonó y siguió usándolo de manera poderosa. Hemos de esto que lo que realmente importa no es cuántas veces fallas, sino cómo respondes. Después, cuando reconoces tus errores, te arrepientes y los pones en manos de Dios. Él los usa para su gloria. ¿Sabes qué es lo más increíble? Que nuestras fallas no sorprenden a Dios. Él ya sabía de antemano que cometerían errores y aún así nos eligió. Eso demuestra cuánto nos ama y cuán poderoso es su plan. Así que si alguna vez has sentido que tus errores te descalifican, recuerda esto: no eres un producto terminado. Dios sigue trabajando en ti y tus fallas son simplemente parte del proceso. Entonces, ¿qué podemos hacer con nuestras fallas? Primero, reconocerlas y llevarlas a Dios en oración. Segundo, aprender de ellas. Cada error es una oportunidad para crecer y ser más sabio. Y tercero, permitir que Dios las use para impactar a otros. Porque créeme, hay alguien allá afuera que necesita escuchar cómo superaste lo que ellos también están enfrentando. Y oye, si este video está tocando tu corazón y te está ayudando a entender el increíble plan que Dios tiene para tu vida, no olvides darle like. Eso me ayuda muchísimo a seguir compartiendo mensajes como este. Además, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ningún video. Aprender a confiar plenamente en Dios. Hasta aquí hemos hablado de cómo Dios revela su plan. Usa los desafíos y transforma incluso nuestras fallas. Pero ahora llegamos a un punto clave: la confianza. Porque seamos sinceros, confiar no siempre es fácil, especialmente cuando no entendemos lo que está pasando o cuando las cosas no salen como esperábamos. Pero la confianza en Dios es el fundamento para caminar en su plan. Mira, Proverbios 3:5-6 nos dice: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. ¿Te das cuenta de lo profundo que es esto? Confiar de todo corazón significa que entregamos nuestras dudas, nuestros miedos y nuestro deseo de controlar todo. Es decir,
Dios, no entiendo, pero confío en que tú sí. El problema es que muchas veces queremos ver el final del camino antes de dar el primer paso. Queremos garantías. Queremos saber que todo saldrá bien. Pero confiar en Dios significa avanzar. Incluso cuando no tienes todas las respuestas, es como caminar en la oscuridad, sabiendo que Dios es la luz que te guía. Déjame contarte una pequeña historia para ilustrarlo. Imagina que eres un niño pequeño y tu papá te está enseñando a nadar. Estás en la orilla, mirando el agua. Y aunque tu papá está ahí listo para sostenerte, sientes miedo de lanzarte. Pero en el momento en que decides confiar en Él y te dejas caer en el agua, te das cuenta de que no solo te sostiene, sino que te ayuda a flotar. Así es Dios con nosotros. Él está ahí con los brazos abiertos, pero a veces necesitamos dar ese salto de fe para experimentar su fidelidad. Ahora, confiar en Dios no significa que nunca tendremos dudas. Claro que las tendremos. Incluso los grandes personajes de la Biblia dudaron. Mira a Abraham, por ejemplo. Dios le prometió que sería padre de muchas naciones, pero pasaron años sin que nada sucediera en algún momento. Abraham y Sara intentaron ayudar a Dios tomando decisiones impulsivas, pero aún con sus errores, Dios cumplió su promesa. La lección, incluso cuando dudamos, Dios sigue siendo fiel. Otra cosa importante es que la confianza no es pasiva. No es simplemente cruzarte de brazos y decir, bueno, Dios se encargará de todo. Confiar en Dios también implica acción, es dar pasos de fe. Aunque no veas el panorama completo, es hacer tu parte mientras confías en que Dios hará la suya. Es como cuando Pedro caminó sobre el agua hacia Jesús. Él confió lo suficiente como para salir del bote, pero tuvo que dar los primeros pasos. Y aquí viene lo más hermoso. Cuando confías en Dios, experimentas una paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:6-AS nos dice, no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. El plan de Dios siempre impacta a otros. Hasta ahora hemos hablado de cómo Dios trabaja en nuestra vida. Nos guía, nos moldea y nos enseña a confiar en Él. Pero aquí hay algo que quizás no habías considerado: el plan de Dios para tu vida. No solo se trata de ti. Sí, Dios te ama profundamente y tiene un propósito específico para ti. Pero su plan también incluye bendecir y transformar a otras personas a través de ti. Piénsalo de esta manera. La luz de una vela no es solo para iluminarse a sí misma, sino para dar claridad a todo lo que está a su alrededor. Jesús nos dijo en Mateo 5:14-16, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. ¿Te das cuenta? Tu vida es una herramienta para mostrar la gloria de Dios. Déjame darte un ejemplo práctico. José, en el Antiguo Testamento, ya hablamos de cómo Dios usó sus desafíos para prepararlo. Pero lo más increíble es lo que sucedió después, cuando finalmente se convirtió en el segundo al mando en Egipto. No solo salvó su vida, también salvó a su familia y a una nación entera de morir de hambre. Todo lo que José vivió, por difícil que fuera, tenía un propósito más grande: impactar la vida de otros. Y esto no es exclusivo de José. También sucede contigo. Tal vez pienses que tu historia no es tan importante, pero te aseguro que hay personas a tu alrededor que necesitan exactamente lo que tú tienes. Tal vez es tu experiencia, tu testimonio, o incluso el consuelo que puedes ofrecer porque pasaste por una situación similar.
Dios no desperdicia nada. Todo lo que has vivido, bueno y malo, puede ser usado para bendecir a otros. Mira lo que dice 2 Corintios 1:3-Q. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. ¿No es esto increíble? Dios no solo nos consuela para sanarnos, sino para que también podamos ser un canal de su consuelo para otros. Ahora, ¿cómo se ve esto en la vida diaria? A veces es algo tan simple como ofrecer una palabra de aliento, orar por alguien o compartir cómo Dios te ayudó a superar un momento difícil. Otras veces puede significar asumir un papel más activo, como servir en tu comunidad, involucrarte en un ministerio o simplemente ser un ejemplo de amor y fe en tu familia o lugar de trabajo. Pero aquí hay algo importante. No necesitas tener todo resuelto para impactar a otros. A menudo es en nuestra vulnerabilidad y autenticidad donde Dios brilla más. No tienes que ser perfecto, solo tienes que estar dispuesto. Dios no llama a los calificados, califica a los que llama. Si esperas a sentirte listo o digno, podrías perderte muchas oportunidades de ser una bendición. Recuerda también que cuando vives alineado con el plan de Dios, tu impacto no se limita a lo que puede. Es ver a veces una acción pequeña como un acto de bondad puede tener un efecto dominó que ni siquiera imaginas. Tal vez nunca sabrás cómo una palabra que dijiste cambió la vida de alguien, pero Dios sí lo sabe, y eso es lo que importa. Así que la próxima vez que pienses en el plan de Dios para tu vida, no lo veas solo como algo personal. Pregúntate, ¿cómo puedo usar lo que Dios me ha dado para bendecir a otros? ¿Cómo puedo ser una luz en la vida de alguien más? Porque cuando entendemos que nuestra vida puede ser un instrumento en las manos de Dios, todo cobra un nuevo significado. La paz y la satisfacción de vivir el plan de Dios. Aquí llegamos a uno de los momentos más hermosos de este viaje, hablar de la paz y la satisfacción que se experimentan cuando caminas en el plan de Dios. Porque seamos honestos, todos queremos eso, ¿verdad? Una vida plena, donde cada día tenga sentido y propósito, pero lo increíble es que esa paz no viene de lo que el mundo nos ofrece, sino de estar alineados con el propósito que Dios diseñó específicamente para nosotros. Jesús nos lo prometió claramente en Juan 14:27, la paz. Les dejo mi paz, les doy yo, no se la doy a ustedes como la da el mundo, no se angustien ni se acobarden. ¿Sabes lo que esto significa? Que la paz de Dios no depende de las circunstancias. No es algo que se tambalea cuando las cosas van mal. Es una paz profunda, inquebrantable, que viene de saber que estás en las manos del Creador del universo. Ahora quiero que pienses en esto. ¿Alguna vez has logrado algo que deseabas mucho, como un nuevo trabajo, un ascenso o incluso un logro personal, pero después sentiste que algo faltaba? Es como si hubieras alcanzado la meta, pero la satisfacción fuera pasajera. Eso es porque las cosas de este mundo, por buenas que sean, no pueden llenar el vacío que solo Dios puede llenar. Cuando caminas en su plan, todo cambia. Hay un propósito más grande detrás de cada paso que das, y eso trae una satisfacción que no se puede comparar. Déjame contarte algo. Muchas veces pensamos que cumplir el plan de Dios significa una vida sin problemas, donde todo es fácil y perfecto. Pero la verdad es que incluso cuando estás en el centro de su voluntad, habrá desafíos. Sin embargo, hay una gran diferencia. Esos desafíos no te roban la paz, porque sabes que estás exactamente donde debes estar. Es como remar en medio de una tormenta.
pero con la certeza de que Jesús está en tu barca. Un ejemplo hermoso de esto es el apóstol Pablo. Este hombre pasó por los encarcelamientos, persecuciones, y aún así tenía paz. En Filipenses 4:113, él dice algo impresionante: he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado, como a pasar hambre, a tener de sobra, como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. ¿Te das cuenta? La paz y la satisfacción de Pablo no dependían de sus circunstancias, sino de su relación con Dios y de su compromiso con el propósito divino. Ahora bien, ¿cómo puedes experimentar esa paz en tu vida diaria? Primero, acepta que no necesitas tener todas las respuestas. Dios ya las tiene. Segundo, deja de compararte con los demás. A veces nos perdemos tratando de vivir el propósito de alguien más, cuando Dios tiene un plan único para cada uno de nosotros. Tercero, encuentra gozo en lo que haces cada día cuando vives para Dios. Pero Dios ve la obra completa, y cuando confías en su diseño, puedes caminar con una paz que no se tambalea y una satisfacción que no depende de lo que el mundo te ofrece. No perseverar hasta el final. Hemos recorrido un camino fascinante. Entender que Dios tiene un plan para nuestra vida, cómo lo revela, cómo usa los desafíos y nuestras fallas, y la paz y satisfacción que nos da al caminar en su propósito. Pero ahora llegamos a algo crucial. Perseveramos hasta el final, porque el plan de Dios no siempre es fácil, y muchas veces requiere paciencia, fe y fortaleza para seguir adelante. Déjame empezar con una verdad importante. La vida cristiana no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Hebreos 12:1-2 nos dice: corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante, fijando la mirada en Jesús, iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Este versículo es clave porque nos recuerda que no estamos corriendo solos y que la meta final es Jesús. Pero seamos honestos, ¿cuántas veces nos hemos sentido cansados, como si no pudiéramos dar un paso más? Tal vez enfrentamos decepciones, oraciones sin respuesta inmediata, o incluso temporadas donde parece que no hay progreso. Es en esos momentos cuando la perseverancia se convierte en nuestra mejor aliada. Perseverar no significa que nunca nos sintamos débiles, significa seguir adelante incluso cuando queremos rendirnos. Dios nos llama a mantenernos firmes, a confiar en Él y a seguir avanzando, incluso cuando el camino parece difícil. Dios nos ha dado una familia en la fe para apoyarnos, levantarnos cuando caemos y animarnos a seguir adelante. Encuentra personas que compartan tu visión y que estén dispuestas a correr contigo. Confía en que Dios está trabajando incluso cuando no lo ves. Aquí está la clave para perseverar: saber que Dios nunca deja de trabajar. ¿Sabes qué es lo más hermoso? Que mientras más tiempo pasamos caminando con Dios, más nos transformamos. Nuestra forma de pensar cambia, nuestros valores se alinean con los suyos y comenzamos a ver el mundo a través de sus ojos. Eso significa que las cosas que antes nos preocupaban, como la aprobación de los demás o los logros materiales, pierden su poder sobre nosotros. En su lugar, encontramos alegría en cosas eternas, servir a otros, vivir con integridad y sobre todo, estar en comunión con Dios. Y no puedo dejar de mencionar cómo esto afecta nuestra fe. Al principio, puede que nuestra fe sea pequeña como una semilla, pero a medida que vemos cómo Dios obra en nuestra vida, cómo cumple sus promesas y cómo usa incluso nuestras pruebas para bien, esa fe comienza a crecer. Llega un punto en el que, aunque no veamos el camino completo, sabemos que podemos confiar en Él, porque ya nos ha demostrado que es digno de confianza. Finalmente, caminar en el plan de Dios nos llena de esperanza, una esperanza
que no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que Él está en control. Jeremías 29:11 nos lo recuerda, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Esa esperanza nos sostiene en los días difíciles y nos impulsa a seguir adelante sabiendo que lo mejor siempre está por venir. Así que aquí estamos al final de este recorrido, pero también al principio de uno nuevo, porque el plan de Dios para tu vida no se trata de un destino único, sino de un viaje continuo de transformación, crecimiento y amor. Mi oración es que este mensaje haya encendido en ti el deseo de buscar más de Dios, de confiar más en Él y de caminar en su propósito con valentía y fe.